evolucionando el salario, los sueldos de distintos sectores económicos y los datos son realmente preocupantes, pero mucho se habla, y aquí siempre lo conversamos con Manuel, acerca de que la macroeconomía no se traduce necesariamente a la microeconomía. La y bueno, macro y poná, pero la micro hoy va ahí, dicen algunos, ¿verdad? Y Todo muy lindo con los grandes números. Ahora vemos que la economía va a crecer más de lo que se dice. Pero ¿cómo está el bolsillo de la gente? Es, lo que nos preguntamos. realmente preocupante. ¿Sí? Sí. Desde la consultora se hizo un procesamiento de datos y explicó Estas básicamente... son fuentes oficiales, ¿verdad, Sí. Prince? Se tomó el índice nominal general de los sueldos y salarios que publica el Banco Central del Paraguay con un corte semestral, y eso lo trasladamos a un índice real, entiéndase deflactado. Le incluimos obviamente el impacto de la inflación y eso nos dio como resultado el índice real de sueldos y salarios o ingresos reales de los trabajadores. Eso tenemos preparado. Manuel, si querés agregar algo más antes de la lámina. No. Vamos directo. Sí. Directo al grano, ¿verdad, Manuel? Y Sin sobre mucha todo vuelta. sondearle y que la gente pueda... No, sería la lámina 5, por favor, compañeros. La última lámina, esa, muchas gracias. Sería interesante consultarle a la gente si cómo está la situación en sus hogares, si realmente hay un impacto en sus ingresos, si vieron algún tipo de aumento, de incremento en sus salarios y bueno, el impacto también que tiene la inflación en todo esto. Dice el título, para los que no ven, porque hay gente que que está escuchando la radio, no tiene la posibilidad de ver esto. Yo les invito, tienen televisor, algunos de los canales pueden poner ABC TV o usar directamente la página web. Pueden vernos también a través de la aplicación de ABC. Así es que todos tienen esta posibilidad, pero les leo: índice real de sueldos y salarios. ¿Puedo explicar un poquito el título? ¿Qué significa el índice real, Manuel, para arrancar un poquito, verdad? El índice real es cuando lo que haces técnicamente se llama deflactar un índice nominal. Es decir, yo gano un salario, vamos a suponer, de 5 millones de guaraníes. Ese salario de 5 millones de guaraníes no es lo mismo este año que el año pasado, ni que el año antepasado. ¿Por qué no es lo mismo? Porque en realidad subieron los precios. Entonces, este es el famoso, mi sueldo no me alcanza, ¿verdad? O sea, vos ganas 5 millones. El año antepasado ya ganabas 5. Ya ganaba Allí 5. comprabas una cantidad de cosas. Este año ya no compras la misma cantidad de cosas. Compras menos cosas, ¿verdad? Sí. Entonces, eso se hace con una técnica que es aplicarle la inflación, digamos, al salario. Entonces, lo que nos interesa en realidad es el salario real, ¿verdad? No es otra cosa lo que nos interesa. Cuando miramos, la gente que está viendo esta imagen debería mirar el último dato de la derecha, que es el índice general. Y acá tenemos los años del 2020 al 2024. Esto es hasta finales del 2024, porque hasta ahí publicó el Banco Central. Y la línea verde es el acumulado de esos 5 años. ¿Qué es lo que ha ocurrido en esos 5 años, ¿verdad? Entonces, lo que vemos en la línea verde chiquita es que, en general, el salario de los trabajadores paraguayos de estos sectores, acá no están todos los sectores tampoco, ¿verdad? Faltan, por ejemplo, los trabajadores del campo, ¿verdad? Que no están en este caso, ¿verdad? Los trabajadores paraguayos en general han perdido 2,9% de poder adquisitivo desde el 2020 hasta el 2024. Han tenido subas en algún momento dado en promedio, pero las subas han sido pequeñas comparado con las caídas que se han tenido. Entonces ha habido una suba en el año 2024, pequeña todavía, de 0,3, una suba en el 2023 de 0,9, pero la caída del 2022 había sido muy grande, ¿verdad? Una caída de 3,4% en los salarios. ¿Qué fue lo que pasó? Y creo que esto es algo interesante de tenerlo en cuenta. Acá en el medio de esto está la pandemia. Y la pandemia generó
en términos de precios dos efectos. El primer efecto, no sé si todo el mundo se acuerda, es un proceso de freno del crecimiento de los precios. Los precios dejaron de crecer, dejaron de subir. No podemos decir que fue una deflación, porque no fue, pero crecían muy poquito. Crecían cerca del 1% nomás los precios, ¿verdad? ¿Y por qué se dio este fenómeno? El problema que se tenía era que en general veíamos que la gente no podía comprar un montón de cosas, y al no comprar un montón de cosas habían ofertas que no se cerraban. Entonces la gente se quedó. No podía salir la gente tampoco. Claro, no podía salir. Entonces, al no poder salir, por ejemplo, un restaurante perdió clientela, ¿verdad? También la gente se asustó mucho en ese momento porque no se sabía cuánto iba a durar. Entonces se retrajo y dejó de gastar plata. Estamos hablando de 2020, marzo del 2020. Estamos hablando de marzo del 2020. Dejó de gastar plata, por ejemplo, no se vendían casas, la gente bajaron alquileres. No sabía lo que iba a pasar. No sabía, nadie cambiaba su auto, nadie cambiaba su auto. Los autos no circulaban, entonces la demanda por combustible también cayó fuertemente, ¿verdad? Y los servicios alrededor, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver. ¿Vos te acordás que en aquel momento se tuvo valores negativos del precio del petróleo, algo que nunca había ocurrido en la historia, ¿verdad? Esto fue lo que pasó durante la pandemia, ¿verdad? Después, en el año 2021, se empiezan a abrir los negocios lentamente, ¿verdad? Se empiezan a abrir en los negocios, todavía hay ese impacto, y sobre finales del año 2021 empieza a subir la inflación. Empieza a subir la inflación porque todo lo que no se había hecho durante ese periodo anterior se empezó a hacer ahí, que ya empezaban a haber vacunas, la gente ya se sentía más tranquila con relación a la pandemia, ya mucha gente estaba vacunada, entonces viene una demanda importante de cosas. Además se encarecen muchas cosas. Yo no sé si se acuerda la mayoría de la gente lo que había pasado en el mundo. Los barcos estaban todos parados y de repente empezaron a subir. Los fletes, por ejemplo, empezaron a subir de manera dramática. Yo me acuerdo, un flete, el costo promedio de un contenedor, de mover un contenedor en el mundo, estaban alrededor de $1.500. Ese valor llegó a estar arriba de los $15.000. O sea, subió 10 veces su precio. Obviamente, cualquier cosa que se movía se encareció, ¿verdad? Entonces, se empezó a encarecer. Y ese encarecimiento de los precios lo que hizo es drenar los salarios de la gente. Y fíjate el año 2022, que es el año donde se dan las subas. La gente que está mirando por la televisión va a ver todo lo que está en gris en el gráfico. En todos los sectores. En el 100% de los sectores se cayó en ese momento. Hubo una caída en el 100% de los sectores. Y voy a dar algunos casos. En la industria, 2,4%. En electricidad, 5,3%. Estamos hablando de índice de salarios y sueldos. ¿eh? Sí. Salarios reales, ¿verdad? Sí. En la construcción, 7,4%. En el comercio, que el comercio ha crecido casi todos los años, es el único sector que ha crecido todos los años, menos ese año 2022, que cae un valor de 1,5%. El transporte cae 6,7%. Las comunicaciones caen 8,2%, la intermediación financiera cae 1,8%, los bancos, que también es el otro sector que ha crecido durante todo este periodo de 5 años, excepto en el año 2022. El sector de servicios que cae 4,3%, el sector de hoteles y restaurantes que cae 4,4%, y el promedio es una caída total del 3,4%, ¿verdad? Este es el efecto de la suba de precios. Pero mucha gente dirá, pero el salario mínimo no se ajusta por la inflación. Sí, pero el mínimo se ajusta. No se ajusta el resto de los salarios y no se ajustan
los ingresos que tiene la gente que no trabaja en relación de dependencia tampoco, ¿verdad? Entonces hay un impacto bastante significativo en ese tema. Después continúa esta situación, pero hay sectores que empiezan a estar bastante afectados por otras circunstancias que se dan posteriormente. Por ejemplo, el caso del sector de la construcción. El sector de la construcción ha sido afectado durante estos 4 años porque nosotros en el año 2020, el Estado paraguayo gastó muchísimo más de lo que ingresó. ¿Por qué? Porque el bajo nivel de actividad económica también hizo que se recaude menos. Por ejemplo, la recaudación de IVA cayó mucho en ese momento. Y lo que se hizo fue, no sé si se acuerdan de esto, se sacó una ley de emergencia. En esa ley de emergencia se decía, no le vamos a reducir 1 centavo el sueldo a los funcionarios públicos, decía. Esta era una de las cosas. Entonces, se recaudó muchísimo menos, esa recaudación muchísimo menor. Esto ocurrió en todo el mundo, ¿verdad? No fue solamente Paraguay. Había que seguir pagando lo mismo. Pero había que seguir pagando prácticamente lo mismo. Y el Estado dice, para estimular el nivel de actividad, lo que vamos a hacer es, vamos a salir a gastar en obra pública. Y se empezaron a hacer obras. Y fíjense que si miramos el sector de la construcción, que es el tercero contando desde la izquierda, en el año 2020 crecen los salarios reales del sector de la construcción. A pesar de que la construcción en el sector privado estaba totalmente parada. Pero las rutas y compañías se seguían haciendo, ¿verdad? Entonces crece el ingreso de los salarios. ¿Qué es lo que pasa? Paraguay genera un déficit, es decir, mayores gastos que ingresos, de 6,1% del Producto Interno Bruto. Histórico eso, ¿eh? Esto es una barbaridad para lo que son nuestras cuentas fiscales. Un punto porcentual son como 400 o 500 millones de dólares aproximadamente. Claro, y esto estamos hablando de 3.000 millones de dólares. Y eso se sale a financiar. ¿Con qué se sale a financiar? Se sale a financiar con deuda, ¿verdad? Fundamentalmente lo que se financia es la obra pública, pero por más que también ese año se financiaron salarios, gastos corrientes se financiaron ese año. Y los años siguientes en algunos sectores. Y en algunos sectores los años siguientes. Más pero salud, por ejemplo. Se salió a gastar en obra pública, ¿verdad? Ese gasto en obra pública en el año 2022, si mal no recuerdo, Paraguay firma un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y dice, vamos a hacer un plan de convergencia hacia la ley de responsabilidad fiscal. La ley de responsabilidad fiscal dice que tu déficit no puede superar el 1,5% del producto. En 2 palabras. Entonces, el gobierno de Marito en aquel momento dice, esto se va a alcanzar en el 2024. Después, cuando Santi Peña es elegido, el gobierno dice, no, vamos a cambiar esto para el 2026. Entonces, hoy estamos convergiendo a eso. En la discusión del Parlamento ya se está con ese límite de 1,5%, o sea, se ha alcanzado ese valor. Pero en un presupuesto tan rígido como el paraguayo, ¿qué es lo que se hace? Se corta las obras. Las obras públicas, ¿verdad? Y hay una deuda tremenda también que no se está pagando. Hay un recorte de la deuda pública, ¿verdad? Fundamentalmente eso es lo que ocurre. Y achicar el gasto en lo que se puede cambiar. Y lo que se puede cambiar es dejar de construir fundamentalmente, ¿verdad? Entonces, esta es una situación. Y en el sector privado, ¿qué pasa? Esta crisis de la pandemia genera la misma inflación en Estados Unidos. Una inflación galopante también en Estados Unidos y la Reserva Federal Americana sube la tasa de interés de los dólares. Gran parte de nuestra construcción privada se movía fundamentalmente porque venían argentinos a comprar.
Y los argentinos empiezan a decir, pero si a mí me pagan 5%, que es lo que gano por alquilar un departamento en Asunción, me voy a ir nomás a Estados Unidos, que también me paga 5% y es mucho más líquido y más seguro. Obviamente Estados Unidos es más seguro que Paraguay, o por lo menos en la percepción de esto, ¿verdad? Ese es el impacto en el sector de la construcción. Y el sector de la construcción ahora se está empezando tímidamente a recuperar en términos de sus ingresos, ¿verdad? Cuando miramos el sector de comercio es el que mejor le fue. A pesar de los impactos de la pandemia, creció también en el año 2020, creció en el año 2021 y después en el año 2024 está creciendo mucho más grande los salarios. ¿Por qué? Y yo creo que acá hay un impacto que es muy importante, que es en el 2024 ya se empieza a sentir el fin del contrabando. El fin del contrabando, entre comillas, porque siguen habiendo cosas de contrabando, ¿verdad? Pero llamémosle fin del contrabando al hecho de que la gran demanda masiva de paraguayos que se iba a la Argentina a comprar cosas empieza a reducirse de manera muy rápida y esta gente empieza a comprar localmente. En este comercio había todo tipo de comercios, ¿verdad? Pero empezamos a ver que el comercio, fíjate que el comercio impacta a las ventas de supermercados, a las ventas de boutiques, qué sé yo, a la venta de shoppings, pero también importa la venta de ganado, la venta de granos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, en paralelo se va dando un crecimiento también en otras ventas que son importantes y que van creciendo. Los dos sectores posiblemente, o dos de los sectores más golpeados, son el sector de transporte y el sector de comunicaciones. El sector de transporte, si ya sufre ese impacto del crecimiento de los precios en el año 2022, pero después sufre también los impactos de la falta de carga. El año 2022 fue un año dramático para el sector de transporte. O sea, en Paraguay nosotros movemos más o menos 10 millones de toneladas de soja, alrededor de 5 millones de toneladas de maíz, alrededor de 1 millón de toneladas de trigo, alrededor de 1 millón de toneladas de arroz. Entre todos esos productos y otros productos agrícolas, movemos 18 millones de toneladas de productos agrícolas solamente. Más alrededor, se mueven también alrededor de unas 6 millones de cabezas de ganado todos los años, ¿verdad? Que son todos los terneros que se van a distintos campos, a campos de invernada, etcétera, etcétera. Y por otro lado, también los animales que se van a faena definitiva en general, ¿verdad? El sector agropecuario es el gran proveedor de carga para no solamente carga terrestre, sino también carga fluvial. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que en el año 2022 fue una caída tremenda, no sé si recuerdan, una caída tremenda que se tuvo en el sector agrícola, donde la producción de soja pasa de 10 millones de toneladas a 3 millones de toneladas ese año, ¿verdad? En aquel momento fue el momento de los cierres de rutas y compañía, toda esa historia, que en realidad era pidiendo que le paguen más precio, pero ¿cómo le van a pagar más precio si no había carga, ¿verdad? Había demasiada oferta de transporte y demasiado poca demanda, ¿verdad? Y un sector que para mí es llamativo es el sector de comunicaciones, ¿verdad? Y los impactos en el sector de comunicaciones. En general, hubieron despidos en el sector de comunicaciones. ¿Por qué? El sector de comunicaciones es un sector que tiene, estamos hablando de telefonía celular fundamentalmente, tiene 100% de cobertura. ¿Y qué es lo que empieza a pasar?
al encarecerse la vida de la gente, en todos los otros sectores, al encarecerse la vida de la gente tiene que ahorrar en algún lado, porque como vemos acá, no hubieron ingresos efectivos en casi ningún lugar. Estos son sectores, acá algo que nos faltaría poner es la cantidad de gente que trabaja en cada uno de estos sectores. Este es un sector relativamente pequeño, pero muchas de las compañías telefónicas tuvieron que sacar gente que trabajaba con ellos, ¿verdad? De su plantel, porque en realidad la demanda, al subir los precios de los productos, la gente ajusta donde puede y la demanda por artículos, por tiempo de celular, por llamadas, etcétera, etcétera, se redujo de manera bastante importante, ¿verdad? Y acá ya es difícil crecer porque está casi 100%. Los bancos son lo que dentro de todo han tenido un crecimiento relativamente importante. Durante este tiempo solamente tuvieron esa caída del año 2022, pero han venido creciendo todos los años y tienen un crecimiento total de 29%, 2,9%, perdón. Y el sector de servicios y hoteles y restaurantes, que son sectores importantes, que ahora están empezando a pasar por un buen momento, ¿verdad? El sector de servicios había caído 7% bajo estas mismas circunstancias. Lo mismo ocurrió con el sector de hoteles y restaurantes. Los restaurantes, creo que la mayoría de los sectores estuvimos encerrados más o menos 45 días, pero los restaurantes tuvieron como 1 año y medio con problemas de abrirse, ¿verdad? Obviamente, mozos, cocineros, limpiadores que trabajan en los restaurantes tuvieron muchos problemas. Lo mismo con la hotelería. Al no poder volar, trasladarse la gente, hubo un impacto también en el sector de hotelería. Estos son sectores que están empezando a crecer hoy. Porque una de las cosas que pasó es que mucha gente que salió de comprar en Argentina está comprando hoy en Paraguay, y como Paraguay está más bajo el precio en general que Argentina, hay muchos argentinos comprando en Paraguay. Ojo, no sé cuánto tiempo esto va a durar. Estas elecciones que se hacen mañana en la Argentina puede cambiar, van a tener un impacto que puede ser importante para lo que pueda ocurrir en Paraguay, ¿verdad? Porque lo que vimos es, a pesar de todas las promesas que hizo el gobierno americano de comprar pesos y compañía, donde Donald Trump aclaró que va a comprar, si es que Milei gana básicamente las elecciones. Entonces eso podría hacer que los precios, que se devalúe mucho el dólar en Argentina, y si se devalúa mucho el dólar, los precios relativos en Argentina pueden volver a bajar comparados con Paraguay. Lo primero que nos puede desaparecer es la demanda de argentinos sobre bienes paraguayos, y después los paraguayos podemos, si esto baja mucho, podemos volver a la Argentina a comprar cosas si es que esto ocurre, ¿verdad? Ayer la noticia en la Argentina, Manuel, era justamente la presión que hay sobre la posibilidad de una devaluación conforme a los resultados de las próximas elecciones. Así es. Que entiendo que son el próximo fin de semana. No, mañana son. Mañana ya. Y bueno, de acuerdo a lo que ocurra, podría darse hay un temor a una fuerte devaluación nuevamente. Eso nos va a poner otra vez en una situación bien particular. Por eso te digo, se puede reactivar toda esta situación de contrabando que puede dar vuelta a la tortilla. Se puede dar vuelta a la tortilla, con lo cual eso impacta mucho sobre todo al sector comercial. Fíjate que el sector de hoteles y restaurantes y el sector de servicios, acá no están los datos del año 2025 porque no están publicados los datos del año 2025 todavía por el Banco Central. Pero en el año 2025 nosotros tuvimos estas actividades como el rally, los Juegos Panamericanos. Ahora
Vamos a tener la Sudamericana, esperemos que la Sudamericana sea entre un equipo brasilero y uno argentino, o dos argentinos, algo así, porque, o si no, si es entre un ecuatoriano y un colombiano, estamos fritos, ¿verdad? No se va a llenar de gente esto. Pero eso ha generado un nivel de actividad. Asunción y creo que también Encarnación están empezando a transformarse en lugares atractores de población en general, o atractores de turismo, se están volviendo lugares importantes para tener eventos, ¿verdad? Esos eventos que cité son los más grandes, ¿verdad? Pero tenemos de repente congresos médicos, congresos de contadores, qué sé yo, de abogados, etcétera, que también generan una atracción de población y hacen que los servicios y los hoteles y restaurantes sean importantes. Además, Asunción se volvió una ciudad de referencia para el norte argentino, se usa para venir desde acá salen muchos vuelos. Por ejemplo, a mí hay gente que me contaba un amigo la otra vez que llegó en un vuelo de estos que se van a Europa, que ya hay todos los días, de Air Europa, ¿verdad? Que no nos auspicio, pero decimos su nombre igual, ¿verdad? por si estén escuchando. Por ahí les interesa auspiciarnos, ¿qué Claro, sabemos? estamos abiertos. Estos vuelos de Air Europa están llenos. Y están llenos de paraguayos y también de argentinos, pero sobre todo de argentinos, me decían a mí. Hay mucha gente de la región que usa esa conexión para viajar porque es mucho más cerca venir a Asunción que irse a Buenos Aires. Ya, ¿verdad? No tenés que ir por otro lugar otra vez. No tenés que... Claro, porque si no te tenés que ir, qué sé yo, de Formosa a Buenos Aires, esperar en Buenos Aires y de ahí viajar, ¿verdad? Venir a Asunción en auto es más fácil para esa gente. Entonces... creo que es una cuestión interesante. Una cuestión interesante es que en realidad, lastimosamente, no tenemos el año 2025. Yo creo que este año hay una reactivación en algunos sectores, pero la conclusión de esto es que el impacto de la pandemia ha sido tan fuerte, que todavía la gente no se recupera de eso, ¿verdad? Y otra cosa que acompaña esta conclusión es que los créditos, sobre todo los minoristas, han venido subiendo de manera importante porque la gente no puede pagar toda su deuda en general, ¿verdad? Entonces, es una situación comprometedora. El impacto que nos generó fue importante y acá están metidos también otros impactos que son los impactos vinculados a sucesivas sequías que tuvimos y que afectan ciertos sectores. Voy a decir, pero cae la agricultura, ¿a mí qué me hace? Pero cae la agricultura y no hay menos transporte, hay menos puertos que operan, hay menos comercio de ciertos productos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que también esos eventos son relevantes en todo eso, y por eso es que creo que este es un indicador bastante interesante de por qué a veces no se sienten los números que vemos que se publican, los números macro en general. Y ese componente que también en más de una ocasión mencionaste, Manuel, el tema contrabando, tiene una incidencia importantísima en los ingresos de las familias porque obviamente, y aquí estamos viendo, no hubo un incremento de salarios, pero los precios siguieron aumentando y siguen aumentando, y los últimos datos del Banco Central del Paraguay, de hecho, dan cuenta de que la inflación en determinados productos que antes quizás las familias iban y compraban de Argentina, hoy están triplicándose en materia de precio y costo. Sí, si bien eso no se nota en los datos globales del Banco Central, a una persona que antes compraba del otro lado de la frontera y le salía a mitad de precio de lo que le sale en Asunción, le ha impactado muchísimo eso. Entonces, creo que también hay sectores reales que tienen o inflación, incremento de precios que en la realidad han impactado mucho a las familias, y creo que eso también es algo que se siente de cerca. Por eso estos niveles de actividad, lo que yo creo que tenemos que esperar
que el nivel de actividad económica, el nivel de crecimiento del Producto Interno Bruto empiece a generar incrementos de ingresos en grupos grandes de paraguayos, grupos grandes de habitantes que permitan que las cosas mejoren en términos reales. Porque esto es un ratio, ¿verdad? Es la división de tu salario dividido la inflación. Sí. Si la inflación baja, mejora tu salario, pero también tu salario real, tu poder adquisitivo. Pero también si tu salario nominal sube, mejora esa situación. Y tu salario nominal va a subir con un rezago posiblemente a medida que las cosas empiecen a mejorar a nivel de crecimiento, ¿verdad?